Cátedra de Medicina Preventiva y Social, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. Indicadores. Definición de la licenciada Beatriz Pérez, una ex docente de la Cátedra de Medicina Preventiva. Ella definía los indicadores y decía lo siguiente: sirven para medir la frecuencia de las enfermedades u otros fenómenos, hechos o eventos relacionados con el proceso salud, enfermedad, atención, cuidado. Es fundamental para valorar qué ocurre en la población o en los diversos colectivos sociales. Vamos a pasar ahora a una definición mucho menos compleja para poder llegar a entender la definición que les acabo de enunciar. ¿Qué es un indicador? La Organización Mundial de la Salud define a los indicadores como variables que sirven para medir los cambios. Es importante entender esta sencilla definición para poder comprender posteriormente aquellas que sean más complejas. Y es importante también comprender que un indicador es un instrumento cuya característica fundamental es la variabilidad, porque de esta manera yo voy a poder medir las diferencias o las variaciones que van a tener esos hechos, eventos o sucesos. Y me van a permitir también objetivar una situación determinada y a la vez evaluar su comportamiento en el tiempo. ¿Qué es un índice? El índice es un resumen que se elabora en base a dos o más indicadores. En no pocas circunstancias donde las decisiones son importantes, a veces un indicador solo no es suficiente para hacer un diagnóstico de situación, en este caso un diagnóstico de situación en salud, y por consiguiente se necesita la conjunción de más de dos indicadores, construyendo un índice que de esa manera nos dé una información más certera, más representativa de la situación que nosotros estamos investigando o estudiando. Utilidad de los indicadores. Vamos a ver que los indicadores nos van a servir a nosotros para hacer un diagnóstico de situación. En este caso, vamos a hablar de diagnósticos en situación de salud o diagnósticos sobre la situación de salud de una determinada comunidad, de un determinado barrio, de una determinada localidad, de una determinada provincia, de un determinado país. Dentro de estos indicadores podemos evaluar, por ejemplo, el nivel de salud de una comunidad. Ya vamos a hablar más adelante de algunos indicadores como pueden ser la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la tasa de letalidad, es decir, una serie de indicadores que con solo mirarlos nos van a dar un pantallazo de qué relación de salud, de qué condición de salud tiene la comunidad de la cual salen o surgen estos indicadores. Otros indicadores nos pueden dar información sobre las condiciones socioeconómicas de la población de a lo mejor ese centro de salud donde vamos a estar trabajando. ¿Y por qué es importante conocer las condiciones socioeconómicas de una población? Porque sabemos muy bien que éstas van a condicionar y van a determinar el proceso salud, enfermedad, atención. También podemos conocer las condiciones sanitarias de una determinada población. Ejemplo, vamos a trabajar en un centro de salud de atención primaria. Es sumamente importante conocer si esa población tiene o se provee a esa población de condiciones básicas como ser el agua potable, la eliminación de excretas, la presencia de cloacas, es decir, todo lo que sería el saneamiento ambiental, si tienen o no basurales a cielo abierto, si tienen o no industrias que contaminen, si tienen o no cunetas, por ejemplo, con aguas servidas. Cuando nosotros hablamos de las condiciones
de salud de una comunidad, las condiciones sanitarias son fundamentales como bases o pilares para la construcción de una buena salud en toda nuestra comunidad. Otro elemento que puede ser de utilidad es conocer los recursos y prestaciones de salud. Yo debo conocer no solo el número de mi población y sus características demográficas, es decir, qué población adulta, adulta mayor, joven, adolescente, niños tengo en mi comunidad donde voy a trabajar para trabajar en conjunto con mi equipo de salud, sino que también tengo que conocer si tengo un centro de salud, cómo está estructurado desde lo edilicio y desde lo funcional, desde lo operacional, con cuántas personas cuento, qué recurso o capital humano puedo tener en este centro de salud. Tengo un médico generalista, tengo pediatras, tengo ginecólogo, tengo una psicóloga, tengo enfermeros o enfermeras, tengo personal de maestranza o de limpieza, tengo asistentes sociales, es decir, voy a poder trabajar con un centro de salud de puertas abiertas a la comunidad para hablar posteriormente de promoción y prevención, voy a poder salir con los recursos y prestaciones que tengo en salud, o solamente cuento con un médico o una médica o un enfermero o una enfermera y el centro de salud tiene una estructura edilicia que no es acorde a las necesidades o no es acorde a la población que debería ser atendida por ese centro de salud. La otra utilidad es la información para la toma de decisiones. Nosotros tenemos que tener todos estos indicadores, como les venía comentando, qué tipo de población, las características demográficas de mi población, las condiciones socioeconómicas, las condiciones sanitarias, el nivel de salud de esa comunidad, para que podamos hacer un diagnóstico de situación de esa población y poder, en base a ese diagnóstico de situación, ver cuáles van a ser las fortalezas y cuáles van a ser las debilidades. En este caso, si nos situamos en un centro de atención médica en el primer nivel de salud, porque debemos poder no solo diagnosticar lo que está sucediendo, sino planificar para que de esta manera podamos cambiar una realidad que consideramos injusta, que consideramos adversa, que consideramos poco equitativa. Una vez que hicimos todo esto, en base y utilizando los indicadores, hicimos o llegamos a un diagnóstico de situación, planteamos un conjunto de estrategias para trabajar con la comunidad, desde la promoción, desde la prevención, y echamos a rodar todas estas medidas, vamos a tener que evaluar si esos planes, si esos programas, si esas estrategias han ido dando resultado. Y eso lo vamos a hacer a través de indicadores. Es decir, que el indicador o los indicadores no solo nos van a dar una idea de la realidad, del lugar, en tiempo y espacio donde estamos trabajando, sino que además nos van a permitir diseñar programas y planes y nos van a permitir también evaluar si esos programas y esos planes que hemos llevado a cabo han logrado cambiar algo de esta realidad que quisimos cambiar. Propiedades de los indicadores. Dentro de las propiedades que les pedimos a los indicadores o que consideramos que deben tener los indicadores para ser representativos y para ser útiles, están las siguientes. Sensible. ¿Qué significa que un indicador sea sensible? Significa que sea capaz de captar los cambios. Esto es muy práctico y es muy lógico. Si mi indicador, cuya función era medir cambios, recuerden la primera definición, la más sencilla, la menos compleja, la de la Organización Mundial de la Salud, que planteaba que los indicadores eran variables que nos permitían medir los cambios. Cuanto más sensible es el instrumento, más rápido nos va a dar cuenta de un cambio o de una variación. Debe ser lógico, debe guardar relación con el principio que quiera medir. Debe ser confiable. La confiabilidad de un indicador está íntimamente relacionada con la capacidad de que cualquier otra persona pueda reproducir el mismo indicador, es decir, utilizando la misma metodología, pueda llegar a un resultado similar. Debe ser específico. Esto significa que debe reflejar
solo los cambios que desea medir. ¿Por qué? Porque un indicador puede ser muy sensible, es decir, rápidamente puede modificarse, pero si es poco específico y se modifica por otro elemento que no sea el que nosotros estamos intentando medir, no nos va a ser de utilidad. Y otro elemento importante es que debe ser simple, fácil de construir. Y podríamos agregar que si a esto le sumamos barato, eso va a ayudar a que este indicador sea más utilizable o utilizado que otro indicador que tenga un alto costo y que no esté al alcance del sistema de salud. Fuente de datos. Cuando nosotros necesitamos construir un indicador, obviamente vamos a necesitar información, es decir, de dónde obtener los datos necesarios para la elaboración de un indicador. Dependiendo de si estas fuentes ya están construidas o las tenemos que construir nosotros mismos, vamos a dividir en dos grandes grupos la información. Aquella que obtenemos de fuentes primarias, es decir, las que son confeccionadas para el estudio exclusivamente, y aquellas donde los datos que obtenemos pueden corresponder a fuentes de datos secundarias, que son fuentes que ya eran preexistentes al estudio que nosotros queremos realizar. Las fuentes de datos primarias o de recolección directas son aquellas que son creadas o planteadas o elaboradas precisamente para el estudio que nosotros estamos llevando a cabo o estamos realizando. No existían con anterioridad. Por ejemplo, la observación, por ejemplo, una encuesta, es decir, debemos realizar una encuesta para obtener determinado tipo de información que como no la habían recolectado con anterioridad y nadie la había realizado con las condiciones de que nosotros necesitábamos, no existía y la tenemos que crear. Una entrevista, por ejemplo, cuando realizamos una entrevista determinada para obtener una información dirigida al estudio que estamos realizando. Fuentes de datos secundarias. Se obtienen datos que ya existen, elaboradas por otras personas o instituciones con fines diversos. Es decir, esos datos existían previo al estudio que nosotros podemos estar realizando e incluso van a existir independientemente del estudio que estemos realizando. Dentro de esta fuente de datos secundarias podemos considerar, por ejemplo, las planillas de consultorio. Las planillas de consultorio son un material sumamente importante en cuanto a la estadística, porque en ellas va a rezar el nombre, el apellido, el sexo, el número de documento, la fecha de nacimiento, la dirección y el motivo de consulta de cada persona que vaya a un centro de atención primaria. Y esto es importante porque en base a estos diagnósticos que están codificados a través de la Clasificación Internacional de Enfermedades en su 10ª revisión, lo que se puede conocer con la sigla CIE-10, nos va a permitir a nosotros comparar en distintos lugares, en el mismo lugar en diferentes momentos o en diferentes lugares a lo largo del mundo, porque esta codificación internacional, qué causas son las más frecuentes o cuáles son las consultas más frecuentes por las que va nuestra población, la población de un centro de salud, la población de un barrio, la población de un pueblo, de una localidad, de una ciudad, de una provincia, a consultarnos, valga la redundancia, a los sistemas de salud. Otro elemento importante son los registros hospitalarios y dentro de esto las historias clínicas. Sabemos que las historias clínicas son sumamente importantes, sobre todo para la realización de estudios retrospectivos, cuando nosotros queremos saber hacia atrás qué es lo que sucedió con determinados pacientes, qué resultado tuvieron determinados tratamientos o procedimientos. Otro elemento es el SICAP, que el SICAP es un sistema de estadísticas sumamente interesantes y que se utiliza muy bien en esta provincia sobre la información que se releva de toda la atención médica a nivel público. Otro elemento importante como fuente de datos preexistentes es el boletín epidemiológico, que se construye en base a todas las notificaciones que vamos haciendo al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica
y al sistema nacional en general, que lo que va a hacer es resumir todos los elementos y toda esa información que les estamos volcando continuamente y hacer un boletín epidemiológico que va a contar qué es lo que ha sucedido o cuáles fueron los acontecimientos en salud de los últimos meses y de los últimos años. Registros de compañía de seguros. Las compañías de seguros llevan un registro fundamentalmente relacionados con la accidentología, los censos poblacionales y la cuenta permanente de hogar, que nos van a permitir a nosotros conocer las características, no solo el número de la población, sino sus características, las características de la demografía, la edad, el sexo, el nivel socioeconómico, el nivel cultural, su vivienda, las características de la vivienda, la característica de los servicios que llegan a esa vivienda, como habíamos mencionado anteriormente, por ejemplo, agua potable, cloaca, etc. Y también las estadísticas vitales como la natalidad y la mortalidad a través de los certificados de nacimiento y de los certificados de defunción. Acá ustedes verán que yo hice una salvedad sobre la confiabilidad que tienen los certificados de defunción. Esto es un punto que deberíamos tratar en otro apartado, pero fundamentalmente piensen en lo siguiente. Es capital o es de capital importancia la correcta ubicación de la causa de la muerte. Es decir, por qué murió ese paciente o cuáles fueron la sucesión de acontecimientos que llevaron a la muerte o al fallecimiento de una determinada persona. ¿Por qué? Porque a través de este certificado de defunción uno podría conocer cuáles fueron las comorbilidades y las causas de muerte, la morbimortalidad de una determinada población. Si yo los tengo buena calidad en el llenado de los certificados de defunción, seguramente puedo reflexionar y puedo llegar a una buena reflexión sobre cuáles fueron las causas que mataron a mi población y poder obrar en consecuencia. Ahora bien, si pensamos que la gran mayoría de los certificados de defunción como causa final de muerte ponen paro cardiorrespiratorio no traumático, eso hace que no tengamos una estadística que sea ni veraz ni confiable y por ende no nos va a permitir a nosotros sacar ninguna conclusión sensata y mucho menos poder arribar a proyectos en cuanto a promoción, en cuanto a prevención y mucho menos hacer un diagnóstico de la situación de salud para poder transitar de esta manera mejor el proceso salud, enfermedad, cuidado. Es decir, que estos datos y estas fuentes de datos secundarias, algunas pueden llegar a ser más confiables y otras pueden tener una característica, un sesgo, por quien las realiza, por quien levanta la muestra o por quien confecciona el indicador, que puede llevarnos a que ese indicador no sea veraz, no sea confiable o no sea representativo de una real situación de salud. Calidad de un indicador. Es importante tener en cuenta que la calidad de un indicador depende de tres elementos sumamente importantes. Una es la claridad de su objetivo. Es decir, nos tenemos que preguntar, ¿el objetivo de este indicador está bien definido? ¿Es coherente? ¿Guarda relación lo que yo quiero medir con la metodología que voy a utilizar para medir? Otro elemento es la integridad y la calidad de sus datos. Estos datos que voy a obtener, ¿son confiables? ¿Son veraces? ¿Se han recolectado de la manera adecuada? ¿Lo ha hecho gente que entiende y que comprende la importancia del dato que está construyendo? Y finalmente la oportunidad de su uso. Yo puedo tener un indicador con un objetivo muy claro, con una intachable calidad en la recolección de sus datos, pero que su uso realmente no es útil para el sistema de salud, en este caso porque estamos hablando del proceso salud, enfermedad, atención. Por eso es importante comprender que la calidad de un indicador depende de la integridad de estos tres elementos. Repito, claridad en su objetivo, integridad y calidad de sus datos y oportunidad de uso de los mismos. Cuando hablamos de los indicadores,
debemos tener en cuenta que los mismos deben estar referidos a 3 elementos. Persona, esto hace referencia a la población a partir de la que se calcula este indicador. Lugar, está haciendo referencia al lugar geográfico, al lugar físico de donde proviene esa información. Y al tiempo, que es el periodo de tiempo que representan, es decir, es el tiempo cronológico. ¿Quiénes, dónde y en qué momento? Podemos hablar de 2 grandes tipos de indicadores. Aquellos construidos a través de cifras absolutas, por ejemplo, el número total de casos de COVID-19 en la ciudad de Rosario versus el número total de casos de COVID-19 en la ciudad de Venado Tuerto versus el número total de casos de COVID-19 en la localidad de Melincuén. Ya creo que ustedes, al escuchar esto, están infiriendo que acá el número total de casos no es para nada representativo, porque se supone que de esos 3 lugares geográficos que mencioné, siendo Rosario el lugar de mayor cantidad de población, debería tener un número mayor de casos, y siendo Melincuén un lugar de casi 3.000 habitantes, debería tener un número muy pequeño de casos. Ahora, esa cifra absoluta no me permite comparaciones. No me permite comparaciones con distintos lugares en un mismo momento y no me permite comparaciones en un mismo lugar en diferentes tiempos o en diferentes momentos. ¿Por qué? Porque acá nos estamos olvidando de generar un cociente. ¿Me interesa el número total de casos? Sí, pero lo debo dividir, por ejemplo, por la población total o por los casos positivos sobre la población total. Es decir, que la cifra absoluta como indicador es útil para la construcción de las cifras relativas. ¿Cuáles son las cifras relativas? Las cifras relativas que hoy vamos a desarrollar aquí son 3. Son la razón, la proporción y la tasa. Cuando nosotros hablamos de cifras absolutas versus cifras relativas, tenemos que aclarar que estas cifras relativas son cocientes. Estos cocientes son divisiones, donde vamos a tener en la parte superior lo que llamamos numerador y en la parte inferior lo que llamamos denominador. Y podemos tener o no la multiplicación de este resultado por lo que denominamos factor de ampliación. ¿Qué es el factor de ampliación? El factor de ampliación se utiliza cuando el producto de los cocientes terminan siendo una fracción y va a facilitar la comprensión. Ejemplo, en el ejemplo anterior, si nosotros tenemos un numerador muy pequeño y lo dividíamos por un denominador muy grande, el resultado iba a ser 0, es decir, nos iba a dar en fracción. Es muy dificultoso poder comparar hablando de fracciones. Imagínense, por ejemplo, decir que algo es 0,0005 versus otro que es 0,005. Ya nos perdimos en la cantidad de ceros después de la coma. Entonces, lo que hacemos es multiplicar ese resultado, que termina siendo una fracción, por un múltiplo de 10. Llámese 10, llámese 100, llámese 1000, llámese 10.000 o 100.000. De esa manera vamos a obtener un número entero que nos va a permitir una mejor comprensión del resultado de ese indicador. Dentro de los indicadores he elegido como primer indicador la razón. Como les comenté anteriormente, la razón es un cociente que tendrá un numerador en la parte superior, un denominador en la parte inferior y verá si necesita o no de un factor de ampliación. Como les decía, la razón es un cociente entre 2 hechos, donde vamos a tener un numerador y un denominador. Va a tratarse de 2 categorías de un mismo hecho o puede tratarse de 2 hechos completamente diferentes. El numerador y el denominador en una razón no se superponen. Aquí tenemos un ejemplo de razón, donde vamos a tener en el numerador el número de estudiantes mujeres, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Médicas en el año 2014 en la ciudad de Rosario. Siempre hablamos de lugar y tiempo. Sobre el número de estudiantes varones de la Facultad de Ciencias Médicas en el año
2014, por ejemplo, en la ciudad de Rosario. Y tenemos la posibilidad de amplificarlo por el factor de ampliación. Otro ejemplo de indicador dentro de la razón puede ser el número de camas pediátricas en un lugar y en un tiempo, ejemplo, ciudad de Rosario o determinado hospital, por ejemplo, podemos decir Hospital del Centenario durante el año 2019, sobre el número de camas en la unidad de terapia intensiva en lugar y tiempo, por ejemplo, en el Hospital Centenario, también en el año 2019. Este es otro claro ejemplo de razón donde ni el numerador ni el denominador están contenidos el uno en el otro. La proporción, que es otro de los indicadores, tiene una característica completamente distinta al de la razón. Siempre una proporción nos va a señalar la relación de una parte en el total, donde voy a tener un numerador que va a estar contenido y va a ser parte del denominador. El numerador, repito, está contenido dentro del denominador. Esto es muy sencillo si imaginamos, por ejemplo, un gráfico de torta o como si fuera una pizza, por ejemplo, donde en el numerador vamos a tener una o dos porciones y en el numerador y en el denominador vamos a tener el total de esa torta o de esa pizza que estamos estudiando. Por consiguiente, en la proporción, el numerador va a ser siempre más pequeño que el denominador porque va a estar contenido dentro del denominador. Un ejemplo de proporción es el número de alumnos de segundo año de la Facultad de Ciencias Médicas, por ejemplo, en un año determinado, que podría ser el 2014, el 2015, el 2019, sobre el número de alumnos de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas en el mismo periodo de tiempo. Fíjense cómo en la parte superior tenemos el número de alumnos de segundo año y en la parte inferior, es decir, en el denominador, tenemos a todos los alumnos de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas en el mismo periodo, donde están incluidos también los alumnos de segundo año. Por consiguiente, el numerador, que son solo los alumnos de segundo año, va a ser mucho más pequeño que el denominador, donde se contienen no solo los alumnos de segundo año, sino los alumnos de la totalidad de los años de la carrera. Ese resultado obviamente va a ser una fracción. Si yo divido un numerador muy pequeño por un denominador muy grande, me va a dar una fracción, 0,000, etc. Por consiguiente, voy a necesitar un factor de ampliación, que como mencioné anteriormente, podía ser un múltiplo de 10, podía ser 10, 100, 1000, 10.000, etc. Ahora bien, cuando ese factor de ampliación que yo voy a utilizar es 100, a esa proporción la voy a denominar porcentaje. Es decir, que el porcentaje es una proporción, pero no todas las proporciones son porcentajes. Solo aquellas proporciones que han sido multiplicadas por 100, pero yo puedo tener proporciones multiplicadas por 10, proporciones multiplicadas por 1000, proporciones multiplicadas por 100.000 y así sucesivamente utilizando múltiplos de 10. El próximo indicador que vamos a ver es la tasa. La tasa es el único indicador que nos habla de riesgo, donde vamos a tener, como en los anteriores cocientes, un numerador y un denominador, donde en el numerador voy a poner el número de eventos ocurridos, a los que les pasó. Si hablo de una tasa de mortalidad, en el numerador, es decir, en la parte superior, van a estar el número de muertos, mientras que en el denominador vamos a poner o vamos a colocar las cifras que corresponden a población expuesta al riesgo. Ejemplo, si hablo de mortalidad por COVID, en la parte superior, en el numerador, voy a poner a los que les sucedió, es decir, a los que han muerto por COVID, y en el denominador a la población expuesta al riesgo de COVID. El denominador puede o no contener al numerador en este caso, y tanto numerador y denominador van a estar en el mismo lugar y en el mismo tiempo. A las tasas las podemos clasificar en diferentes grupos. Podemos hablar de tasas generales, que son aquellas que miden el riesgo en toda la población,
y de tasas específicas que van a medir riesgo en grupos determinados, es decir, según el sexo, según la edad, según la raza, según la ocupación o según cualquier atributo que nosotros querramos poner o querramos medir. Cuando hablamos de tasas generales, estamos diciendo que en el numerador vamos a colocar el evento que afecta a toda la población, siempre en un lugar y en un tiempo, y en el denominador vamos a colocar al total de la población a mitad del periodo que estamos estudiando, siempre en un lugar y en un tiempo. Y tenemos la multiplicación por el factor de ampliación, que en este caso es 1000. Cuando hablamos de tasas específicas, hacemos referencia a aquellas que se han ido modificando o se han ido ajustando dependiendo de una característica o atributo. En este caso, vamos a poner en el numerador el número de defunciones por un grupo, por ejemplo por su edad o por su sexo, en un lugar geográfico determinado y en un tiempo determinado, y lo vamos a dividir por la población total de ese grupo, de esa edad, de ese sexo, al 30 del 6 del año que estamos estudiando. Y lo vamos a multiplicar por un factor de ampliación. El corte que se hace en el denominador al 30 del 6 surge a través de una convención internacional. Aquí tenemos otro ejemplo de tasa importante para la caracterización de la demografía, que es la tasa de natalidad. Podríamos decir que esta es la excepción que confirma la regla, ya que en el principio dije que las tasas eran indicadores de riesgo, salvo la tasa de natalidad, que no debería implicar un riesgo nacer en determinado lugar. La tasa de natalidad hace referencia en su numerador al número de nacidos vivos en un lugar y en un tiempo, sobre el total de la población a mitad de ese periodo, que sería la parte de tiempo, el periodo, y en un determinado lugar, multiplicado por un factor de ampliación. La tasa de fecundidad, por su parte, hace referencia al numerador al número de nacidos vivos en un lugar y en un tiempo, sobre la población de mujeres en edad fértil a la mitad del periodo en ese lugar y obviamente en ese tiempo. Tasa de mortalidad. Nosotros podemos dividir a la tasa de mortalidad y hablar de una mortalidad bruta o general. En ella, en el numerador, vamos a colocar el número de defunciones totales en un lugar y en un tiempo sobre la población total en ese lugar a la mitad del periodo. Y lo vamos a multiplicar. Como factor de ampliación vamos a utilizar el número 1000. Podemos ir ajustando esa tasa de mortalidad bruta o general y, por ejemplo, hablar de mortalidad materna, donde en el numerador vamos a colocar el número de defunciones por embarazo, parto o puerperio en un lugar determinado y en un tiempo, sobre el total de los nacidos vivos en ese lugar y en ese tiempo. Y lo vamos a multiplicar como factor de ampliación por el número 10.000. La tasa de mortalidad infantil es quizás uno de los indicadores que más puede caracterizar la situación de salud de una comunidad. ¿Y por qué esto? Porque en aquellas comunidades donde tenemos una alta tasa de natalidad y donde se acompaña la misma de una alta tasa de mortalidad infantil, nos está hablando a las claras sobre una gran deficiencia en no solo los servicios de salud en cuanto a las estrategias de la atención primaria, sino en cuanto a otros determinantes de los procesos de esas poblaciones. Una población que en cuanto a su demografía tiene una pirámide poblacional como gráfico demográfico, es decir, una gran base porque tiene una alta natalidad y una pirámide con una punta muy estrecha, muy abusada, que hace referencia a que nacen muchos, mueren muchos jóvenes, es decir, una alta tasa de mortalidad infantil, y pocos llegan a la edad adulta. Nos está hablando de condiciones subyacentes como pueden ser la falta de agua potable, la falta de cloacas, las condiciones de vida, el hacinamiento, la pobreza, la malnutrición.
Es decir, que a veces con pequeños indicadores o con pocos indicadores más que con pequeños indicadores, nosotros podemos tener una idea a simple vista de qué tipo de comunidad tiene esos indicadores y cuáles son las condiciones que tiene esa comunidad y cómo son las situaciones de inequidades que seguramente está sufriendo esa comunidad. A su vez, la tasa de mortalidad infantil la podemos dividir en dos grandes grupos. La tasa de mortalidad infantil neonatal, que son aquellos niños que han muerto menores de 28 días, y la posneonatal después de los 28 días. A su vez, la tasa de mortalidad neonatal dentro de la infantil se puede subdividir en precoz, menores de 7 días, y tardía, de 7 a 28 días, mientras que la posneonatal representa a aquellos niños que han muerto desde los 28 días hasta el año de edad. Y podríamos preguntarnos qué importancia tiene subdividir la tasa de mortalidad infantil, si son todos niños menores de un año. Sí, pero las causas que llevan a la muerte no son las mismas antes de los 7 días, entre los 7 días y el mes, o después del mes de vida. ¿Por qué? Porque las primeras seguramente van a estar relacionadas a causa de mortalidad, relacionadas, vuelvo a decir, con el embarazo, el parto o el puerperio, y las condiciones en que esa mujer embarazada ha transitado su embarazo, cuántos controles ha tenido, qué tipo de patología se detectó, su nutrición durante el embarazo, la presencia o no de enfermedades concomitantes que pudiera haber contribuido a que ese recién nacido muera inmediatamente o muera dentro de los primeros 7 días. En cambio, si ponemos en contraposición la posneonatal, es decir, entre los 30 días y el año de vida, a lo mejor acá tenemos que pensar en que ese niño ya después del mes va a estar inmerso en su comunidad, en su región, en su hábitat natural, en su pueblo, en su comunidad. Y ahí tendríamos que pensar seriamente cuáles son las condiciones o los modos o los estilos de vida que tiene esa población, esa familia a la cual ha llegado este niño. Es decir, ¿tiene agua potable? ¿Tiene cloacas? ¿Tiene un nivel de saneamiento ambiental acorde? ¿El medio en donde está es hostil? Es decir, ¿su mamá está bien nutrida? ¿Está constituido dentro de una familia? El entorno de esa criatura, de ese niño menor de un año, ¿lo va a favorecer o le va a ser adverso? Entonces acá tenemos que pensar que quizás si un niño nace en un ambiente donde no hay agua potable, tiene más probabilidades de cursar con infecciones relacionadas con gérmenes o agentes que se encuentren en el agua no potabilizada. Que si no nace en un lugar donde no hay eliminación discreta, no hay cloaca, estas pueden contaminar los cursos de agua. Que si el saneamiento ambiental no es el mejor y hay roedores, hay mosquitos o hay un montón más de vectores, estos pueden contribuir a generar lesiones durante el primer año de vida que puedan llevarlo a la muerte, sin hablar de las condiciones inherentes a las relaciones humanas, la violencia, el abandono, el hacinamiento. Entonces es muy importante, porque les vuelvo a repetir, cuando definimos el indicador como una variable que me permitía medir cambio, y sé que quizás pecamos de simples por definirlo de esa manera, es para que podamos entender que precisamente ese indicador debe variar y debe ser una luz que nos avise a los sistemas de salud y nos dé la alerta sobre lo que está sucediendo, para que podamos plantearnos estrategias para cambiar la realidad. Si nosotros creyéramos que la realidad está perfecta tal como la encontramos, no necesitaríamos de los indicadores que nos informen qué es lo que está sucediendo o cuáles son las variaciones, para de esta manera poder planificar estrategias para poder cambiar la realidad. Creo que el concepto de variabilidad del indicador es muy importante, sobre todo como instrumento emancipador en el cambio. Tasa de letalidad. Esta tasa, que hoy está tan de moda fundamentalmente por el COVID-19, hace referencia en el numerador
al número de defunciones por una enfermedad determinada en un lugar y en un tiempo. Y en el denominador vamos a poner el total de enfermos en ese lugar y en ese tiempo y lo vamos a multiplicar por un factor de ampliación. De este cociente surge algo muy importante. Es fundamental conocer el número de enfermos. Y para conocer el número de enfermos, por ejemplo, por COVID-19, hoy, según el protocolo actual del 24 de agosto del 2020, para definir a una persona como COVID positivo, necesitamos hacer un hisopado que dé positivo. Cuanto más hisopados podamos hacer, más probabilidad vamos a tener de que ese valor guarde relación con la verdadera infección. Si aumentamos el testeo, seguramente vamos a aumentar el número total de enfermos, valor del denominador. Si seguimos teniendo un número estable de defunciones, esa sola estrategia, por ejemplo un plan como el detectar, puede hacer que la tasa de letalidad baje o disminuya, sin ninguna otra modificación. En algunas ocasiones la tasa de letalidad va a disminuir, ¿por qué? Porque a un denominador estable, supongamos que siempre tenemos la misma cantidad de casos, podemos bajarle las defunciones. Por ejemplo, porque pudimos investigar y descubrimos que a lo mejor se podían utilizar corticoides o se podían utilizar anticoagulantes en el tratamiento de los pacientes con COVID. Y esto mejoraba la sobrevida. O bien, no llegábamos a estresar o saturar el sistema de salud y por ende todo paciente que necesitaba una cama en terapia intensiva y o un respirador podía tener acceso al mismo. Eso también son maneras de disminuir la letalidad, es decir, disminuyendo la mortalidad, ya sea porque mejoramos la parte de tratamiento, porque mejoramos la accesibilidad, sobre todo en los lugares críticos. O bien podemos disminuir la tasa de letalidad simplemente porque aumentamos los diagnósticos. Entonces es muy importante cuando ustedes lean una variación en una tasa de letalidad, como es un cociente y por lo menos depende de dos valores que a su vez se construyen por muchas estrategias o variables o se modifican por muchas estrategias o variables, entender que esto es más complejo de lo que se ve en un valor y que puede obedecer a múltiples estrategias, ya sea para disminuir el numerador, las defunciones por la enfermedad, en este caso COVID, o para elevar el denominador, en este caso el número total de enfermos, como puede ser un testeo. Ahora bien, imagínense ustedes que cambia la definición de caso confirmado de COVID y empezamos a considerar que todo paciente con síndrome febril, con dolor de garganta, con cefalea, con diarrea o vómito, es decir, todo eso que lo hace sospechoso, a partir de determinado día decimos, bueno, 2 o más de estos signos o síntomas hacen a ese paciente definirlo como COVID y lo notificamos. Eso generaría un aumento impresionante en el número total de enfermos, es decir, en el denominador, y generaría, por ende, en esta relación numerador-denominador, una baja muy sustancial del valor final de la tasa de letalidad. Por eso es importante entender que un indicador debe contextualizarse, porque si no, podemos creer que algo mejoró simplemente porque aumentamos el denominador y no hicimos nada para disminuir las muertes o las defunciones. ¿Está claro esto? Vuelvo a reiterar, el indicador siempre debe ser leído e interpretado dentro de un contexto y nunca aislado. Es importante dentro de la tasa de morbilidad y fundamentalmente en estos tiempos de pandemia, donde podemos ver en los medios de comunicación que todo el mundo habla como expertos sobre la prevalencia, sobre la incidencia, sobre la pandemia, sobre la endemia, sobre la epidemia, sobre la tasa de duplicación, sobre el R, que nosotros desde la universidad podamos tener una visión un poco más sensata de todo lo que está ocurriendo
y podamos, si se me permite el término, separar la paja y el trigo y ver qué información es veraz y confiable y representativa y nos puede ayudar en la toma de decisiones, y qué información lo único que hace es contribuir al caos y asustar a gran parte de la población que hoy se encuentra bajo este confinamiento. Dentro de las tasas de morbilidad, quiero mencionar dos tasas. La tasa de incidencia, en cuyo numerador vamos a considerar los casos nuevos, porque incidencia es sinónimo de nuevos casos en un lugar y en un tiempo, sobre la población a mitad de ese periodo, por un factor de ampliación. A diferencia de la tasa de prevalencia, que es la que habla de un total de casos de una enfermedad en un lugar y en un tiempo, sobre la población a mitad del periodo. Acá quiero hacer una salvedad. Cuando hablamos de incidencia, ¿en qué tipo de patologías nos resulta importante? Generalmente la incidencia, es decir, los casos nuevos, nos resultan importantes en aquellas patologías que pueden tener un comportamiento epidémico, pandémico, un comportamiento donde en poco tiempo afectan una gran cantidad de la población, como lo fue, por ejemplo, siempre la gripe, en este caso superada ampliamente por el COVID-19. Mientras tanto, la tasa de prevalencia, el número total de casos, es más representativo o es más útil en aquellas patologías, por ejemplo, crónicas. Si nosotros estamos en un centro de salud y tenemos que hacer un pedido de medicamentos, no nos va a interesar tanto cuántos casos nuevos de diabéticos o hipertensos tenemos en un determinado mes. Lo que sí nos va a interesar para la producción de esos medicamentos o para condicionar el sistema de salud va a ser el total de casos de aquellos pacientes que padecen enfermedades crónicas. Entonces, si bien no podemos aplicar una regla lineal a todo, podríamos decir que la tasa de incidencia es muy útil para las enfermedades que se dan en un periodo de tiempo determinado, generalmente corto, y con gran cantidad de casos, como ha sido el comportamiento histórico de la gripe y en este caso la pandemia del COVID. Mientras que la de prevalencia es más útil para darnos información sobre enfermedades crónicas que ocurren en nuestras poblaciones y en nuestra comunidad. Hay otros indicadores que van a terminar influenciando o determinando, si se me permite el término, sobre el proceso de salud, enfermedad, atención, y que son indicadores de condiciones socioeconómicas, como por ejemplo el porcentaje de población bajo de la línea de pobreza, a quien vamos a denominar como pobres, y el porcentaje de población bajo la línea de indigencia, que van a ser los considerados indigentes. Estas dos líneas están trazadas por la canasta básica total y por la canasta básica alimentaria. En este momento por el que está atravesando todo el mundo, y fundamentalmente la Argentina, y dentro de la Argentina nuestras distintas regiones, la canasta básica total y la canasta básica de alimentos es fundamental para ver qué porcentaje de la población va a pasar a integrar o estar por debajo de la línea de pobreza, es decir, va a poder comer y nada más, y qué porcentaje va a estar por debajo de la línea de indigencia, es decir, aquellos que ni siquiera les va a alcanzar los ingresos que tienen mensuales para poder comer. Y después hay otros indicadores, como por ejemplo el porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas, aquellos que no tienen cloaca, una vivienda digna, no tienen escolaridad, hacinamiento, tienen una dependencia económica. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque las condiciones socioeconómicas, la nueva cantidad de pobres y el porcentaje que tengamos de nueva población indigente va a determinar también los sistemas de salud y las metodologías y estrategias que vamos a tener que aplicar en estos sistemas de salud. La pandemia no solo es el paciente COVID positivo, COVID negativo. La salud es mucho más amplia que un resultado de laboratorio. La salud es el lugar donde vivís. La salud es la posibilidad que tenés de integrarte a ese ámbito, a esa sociedad, a ese grupo de pertenencia. Y si vos estabas por encima de la línea de pobreza y tu familia por encima de la línea de indigencia y hoy, debido a este debacle que genera la pandemia, pasás a estar por debajo, seguramente también mucha gente que tenía una obra social o una prepaga
por la condición económica no la va a tener más y va a tener que ser asistido en el sistema público de salud dentro de los tres subsectores, privados, obras sociales y el sistema público. Y esto no implica que el sistema público no sea de calidad. Lo que está implicando es que seguramente va a tener una migración forzada de aquellos que tenían una prepaga o una obra social y han perdido su trabajo hacia el sistema público, que ya a lo mejor se encontraba estresado y con esto cada vez más tiende a una saturación. Es decir, que con estos dos indicadores, canasta básica total y canasta básica alimentaria, nosotros podemos ir infiriendo así como una especie de decisión generalizada sin tanta reflexión, a ver cómo esto va a ir repercutiendo sobre los sistemas de salud y sobre los procesos en el sistema de salud, en el proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado. Y ya para ir terminando, quería hacer mención a algunos indicadores de recursos y de prestaciones hospitalarias, como pueden ser la disponibilidad de camas hospitalarias, la disponibilidad de profesionales de salud sobre la población general, es decir, cuántos médicos o médicas hay por habitantes, cuántos enfermeros o enfermeras hay por habitantes. Ustedes pueden haber escuchado que Europa tiene tantos médicos por habitante, Argentina tiene tantos médicos por habitante, Estados Unidos tiene tantos médicos por habitantes. Obviamente creemos que cuanto más médicos por habitantes, mejor está posicionado el sistema de salud. Está bien, pero también necesitamos saber cuántos enfermeros hay, por ejemplo, por habitante. La relación entre el personal médico y el personal de enfermería es sumamente importante. Y con respecto a las camas hospitalarias, no solamente es importante conocer el número de camas, sino también es importante saber cuál es la permanencia de un paciente en una cama determinada, lo que se considera como el giro de cama. ¿Por qué? Porque yo puedo tener en un hospital regional de segundo nivel 20 camas destinadas a terapia para pacientes complicados de COVID, pero tengo que saber cuál es el promedio que va a estar cada paciente internado de COVID. ¿Va a estar una semana? ¿Va a estar 15 días? ¿Va a estar 5 días? Y salgamos de las camas de terapia, camas de internación general. ¿Cuánto tiempo está un paciente internado por COVID? ¿15 días? ¿14 días? ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, está una paciente que acaba de dar a luz por parto natural? ¿24? ¿48 horas? Es decir, si comparamos el giro de cama de una maternidad versus el giro de cama de una internación por COVID, vamos a ver que a lo mejor los dos tienen la misma cantidad de camas, pero la cantidad de gente que pasa por unidad de tiempo en obstetricia es muchísimo mayor que la que pasa, por ejemplo, en pacientes destinados a COVID. Es decir, que les vuelvo a reiterar, no es solo el número de indicador, sino es la comprensión que nosotros podemos tener de ese indicador. Lo mismo sucede cuando nosotros podemos escuchar ejemplo sobre el R, el tiempo de duplicación. Es decir, son todos indicadores que debemos ir contextualizando. Y ya para finalizar, como reflexión general, me parece que es importante que queden algunos conceptos muy claros. A pesar de que puedo pecar con una definición muy simple, muy poco compleja, la emanada de la Organización Mundial de la Salud, en referencia a que el indicador son variables que nos permiten medir cambio, creo que el desafío que ustedes tienen que enfrentar es la posibilidad de complejizar esta definición, así como lo hizo la licenciada Pérez en el principio de esta disertación. Y entender algo, los indicadores son instrumentos, son herramientas que nos permiten hacer un diagnóstico de situación de nuestras comunidades, de lo que les está pasando a nuestras poblaciones, de qué se enferma, de qué muere y yo les agregaría por qué sufre nuestra gente. Entonces es importantísimo que independientemente del lugar que les toque ocupar cuando terminen sus carreras, tengan muy en cuenta que es importante tanto la construcción del dato de un indicador como elevar ese dato, como construir el indicador, como aprender a leerlo y contextualizarlo.
Un indicador aislado generalmente no nos va a dar una buena información y seguramente nos va a permitir errar más de una vez en el diagnóstico de situación y por ende en las estrategias que podamos aplicar para resolver eso que nosotros en un momento determinado, en un lugar determinado, consideramos un problema de salud y un problema de salud pública. Entonces me parece que el mejor consejo que podemos tener de este seminario es una mirada crítica hacia los indicadores, ver que pueden ser elementos sumamente importantes o pueden convertirse solo en números inertes. Si no logramos contextualizar esos números que nos aporta la investigación, que nos aporta la notificación sanitaria, que nos aportan esas planillas de consultorio, que nos aporta todo el sistema de salud, no vamos a poder hacer un diagnóstico de situación acorde a los tiempos que corren. Y hay mucha población que va a depender de las decisiones que nosotros podamos tomar en el futuro. Así que los invito a tener, como les decía, una mirada reflexiva y crítica sobre qué es un indicador, cómo se construye un indicador y qué posibilidades y qué beneficios pueden darles esos indicadores a nuestras distintas comunidades.